Sino, le saludamos y le decimos muy pero muy buenos días, concejal, bienvenido a la información. Mil gracias, buenos días al CIA Radio, a Carlos, a John Didier, a quienes nos escuchan, buenos días. Muy buenos días, concejal, pues bienvenido a la información. Muchas noticias, mucha información precisamente la que tenemos para brindar en el día de hoy y abordar con el concejal Diego Cancino. Yo tengo que iniciar preguntándole sobre las reacciones de el pasado 28 de septiembre en la capital de la República. ¿Esto se va a volver consecutivo, concejal, para Bogotá? ¿Qué opinión tienen ustedes desde el Consejo Capitalino para los habitantes de Suba, de Usme, de Ciudad Kennedy? Ustedes que tienen ese acercamiento con las comunidades, ¿qué dice la gente de estos sectores y qué dice quienes también lideran estas protestas? Porque es que yo creo que la gente ya está cansada de esto, ya le tenemos miedo, iniciamos hoy 1 de octubre y ya estamos pensando en el 28 de octubre, concejal. Yo creo que el fenómeno es absolutamente complejo, Carlos. Estamos ante una situación en sentido estricto compleja. Es decir, que tiene diferentes matices, diferentes aristas, diferentes circunstancias, diferentes raíces, y que hay que analizarlo con una lupa donde no se simplifique el fenómeno. ¿Por qué digo esto? Empiezo por su pregunta. Uno habla con los vecinos, con las vecinas de Kennedy, de Usme, de Bosa. Entonces, unos vecinos y unas vecinas dicen, ya no más protestas, estas acciones violentas me tienen absolutamente agotado. Y otros vecinos y otras vecinas igualmente agotados dicen, ya no más SMAT, ya no más tanquetas, ya no más gases lacrimógenos en mis salas, ya no más aturdidoras, ya no más amenazas por parte de policías. Entonces, acá estamos ante un fenómeno donde uno no puede decir, es esto o esto. Y no es que no querramos tomar posición. Claramente la manifestación es absolutamente legítima. Acá hay unas razones por las cuales la mayor cantidad de gente está indignada. Y mucha gente se sumó desde el 28 de abril. Pero lo que está pasando que hay que investigarlo de manera muy juiciosa. Y ahí deberíamos ponernos a disposición al día noticias, el CIA informativo, nosotros como concejales y sobre todo la administración, acudiendo quizás a esos órganos de investigación que tiene la administración en coordinación con la Fiscalía y el Gobierno Nacional para investigar qué. Yo creo que acá las protestas, en su mayoría, están siendo manipuladas, están siendo cooptadas, están siendo, digamos, desarrolladas en algunos casos por expresiones profundamente violentas, por mafias, por expresiones del narcotráfico, por paramilitarismo, por el ELN y por expresiones de la misma policía en muchos casos, que se filtran. ¿Para qué? O para cooptar la protesta, o para dañar la protesta y generar una mala imagen. Todo eso nosotros tenemos que averiguarlo, porque además donde sucede todo esto son en los territorios más complejos de Bogotá, donde están los límites, concejal, donde están los Kennedy con Bosa, sí, con Kennedy con Usme. Permítame. Pero déjeme terminar, porque es que la pregunta es muy compleja, déjeme terminar 30 segunditos, Carlitos, perdónenme. Esa es una arista que hay que investigar muy bien, pero la otra arista que hay que investigar es también la reacción desproporcionada del SMAT y de la policía. Es que yo tengo al menos 3 testimonios donde ese mismo día que usted cita hubo una pérdida ocular, casi asesinan a un muchacho, y tengo 2 videos que me llegaron anoche que deben estar en este momento siendo publicados en mi Twitter, donde existen balas, digamos, no son balas de pistola, sino proyectiles de esos que usan el SMAT y la policía, que en principio no son letales, pero si usted se los manda acá, pues claramente los puede matar a menos de 5 metros. El video es impresionante, el muchacho cae como si estuviera en guerra. Entonces, aquí es de parte y parte. Nosotros estamos entrando en una situación de conflicto que fácilmente puede terminar en un conflicto violento muy intenso. Y nosotros necesitamos rechazar cualquier tipo de expresión violenta de manera contundente, pero también investigar qué está pasando ahí. Porque muchos muchachos y muchas mujeres de primera línea, que fueron las que empezaron a impulsar todo esto y que eran muchachos indignados, pero que eran expresiones no violentas y que nacían desde la imaginación, las han aminalado, se han tenido que retirar. Eso ha pasado en el Portal de las Américas. Los que empezaron con el espacio humanitario y las empezaron a amenazar, a perseguir, a seguir, y el desplazamiento del tipo de protesta empezó a coger unos matices pues que nosotros también rechazamos. ¿Qué está pasando? Es lo que nos preguntamos.
Claro. No, le quería interrumpir ahí, concejal, porque es que lo veo hablando de esa manera, pero yo tengo que atravesar un sector que siempre, y pido respeto desde las autoridades, porque a mí me parece el colmo que un secretario de gobierno y alcalde encargado hable de Puente de la Dignidad. He hablado con los habitantes del sector de Santa Librada, el sector de Colsubsidio, el sector de la Marichuela. Aquí eso se llama Puente Santa Librada, puente de Colsubsidio, si usted quiere llamarlo, ¿sí? Pero desde las mismas autoridades ya se pierde la autoridad cuando se habla de Puente de la Dignidad. Pero porque en ese expresa dignidad, Carlitos, expresa dignidad. Pero ¿cuál dignidad cuando vemos los andenes totalmente destrozados y no sé qué tanto impacto tenga un ladrillo en la cara de una persona, sea policía, sea transeúnte, sea la persona que sea? O sea, para nada, pero usted tiene que reconocer, Carlitos, qué pena que lo interrumpe, que desde unas expresiones no violentas robustas en general se logró tumbar una reforma tributaria que era regresiva, que a usted lo iba a afectar como ciudadano, pero también como una emisora alternativa. Y los muchachos y las muchachas, en su gran mayoría, las primeras 3 semanas, hicieron expresiones no violentas. Lograron decirle a un ministro de Hacienda que tiene la historia que tiene, que nosotros sabemos qué historias tienes y qué negociados ha hecho, y lo lograron sacar. Lo que pasa es que este país es tan irracional que lo vuelve a poner como coordinador del Banco de la República, hágame el favor. Pero las protestas sí lograron tener incidencia desde la dignidad. Lo que nosotros tenemos que rechazar no es que haya dignidad, ni que los monumentos adquieran un nuevo significado. Lo que nosotros tenemos que rechazar es que usen esa dignidad para generar violencia. Eso sí lo rechazamos. Claro. Con la dignidad yo creo que sí estamos de acuerdo, porque lo que lograron esos muchachos en las primeras semanas es absolutamente admirable, y creo que además nos conviene a usted, a John Didier y a mí, como ciudadanos, y además a ustedes como líderes de las principales emisoras, no solo de Bogotá, sino de Colombia y de la región de Bogotá y Cundinamarca. Bueno, a mí me conviene desde la democracia y desde ese micrófono defender la democracia, pero yo no voy a salir a acabar con los andenes, ni a acabar con la tranquilidad, ni con la tranquilidad de la gente. Eso yo no lo puedo aceptar, y eso sí se lo dejo claro, concejal, porque es que no podemos avalar. Si nosotros seguimos avalando este tema, entonces acabemos con la ciudad. Salgamos todos entonces a romper lo que queda, las imágenes de la destrucción de semáforos. John Didier Rodríguez Marín, le escucha el concejal de Bogotá, Diego Cancino, a esta hora en Diálogo con el CIA y Al Día Noticias. Gracias, Carlos, y muy buenos días para el concejal Diego Cancino. Concejal, en efecto, es delicado la denuncia que usted hace, no solamente en relación a que se haga claridad las razones para militar a Bogotá. Usted dice que se está ocultando información. ¿Qué cree usted que se está ocultando? Y lo otro, ¿quién tiene cooptadas las movilizaciones para convertirlas en actos violentos? Didier, mire, empiezo por la última pregunta y termino con su pregunta inicial, por el tema temático, por el hilo temático, perdón. Y es lo siguiente, esa es la pregunta que nosotros tenemos que descifrar, porque esa pregunta no solo tiene que ver con las protestas. Es que en mi discusión con Carlitos, en últimas estamos totalmente de acuerdo, pero yo me distancio de Carlos, porque yo sí diferencio. Y es que es por una razón, digamos, políticamente muy importante y territorialmente y de política pública. Nosotros tenemos que distanciar a la gente que está protestando, a los jóvenes que están protestando de manera no violenta, que están jalonando estos procesos de acción colectiva y de resistencia, con las personas que están cooptando eso. ¿Y por qué lo digo, John Didier? Porque aquí también tenemos que entender cuál es la lógica que hay detrás, esa pregunta que usted hace, porque eso se entronca con la lógica, qué pena que lo diga, con la lógica de las mafias, del narcotráfico, de los intereses paramilitares, de los intereses de los que han incidido, intereses políticos, del ELN, pero también en algunos casos hay que decirlo de los intereses de la policía, qué papeles juegan acá. Y en esos territorios, ¿qué está pasando? Ayer en el debate de seguridad le dije muy claramente, tanto en público como en privado, al secretario de Seguridad y al coronel que estaba ahí, que ya les digo cómo se llama el coronel, ya les muestro el nombre, un coronel maravilloso, debo decir, tipo con un enfoque extraordinario. Les dije, mire, nosotros tenemos que entender a fondo cuál es el poder territorial que se está jugando en esta ciudad, porque están aprovechándose de las protestas para intensificar el poder territorial y cooptar jóvenes, y esos jóvenes que están ahí, que muchos, Carlitos, usted tiene razón,
generan expresiones violentas y eso no lo aceptamos ni lo justificamos. Pero muchos también son víctimas de pobreza, de abandono del Estado, de cooptaciones ilegales, de violencias intrafamiliares, de falta de educación, que no han tenido oportunidades. O sea, miren los sitios donde usted me está citando. Entonces, ahí, perdóneme que yo lo diga, sí se necesita dignidad, porque Carlitos, John Didier y yo hemos tenido agenciamiento de dignidad. Muchos de estos muchachos, qué pena que lo diga, no, se justifica la violencia nunca. Yo soy partidario de Gandhi, pero hasta los tuétanos. Pero también tenemos que comprender que esos fenómenos que se están dando son expresiones de poder territorial. Mira, a mí me dicen, John Didier, que en algunos casos, el Clan del Golfo, pero esto es lo que me dicen, investigar eso sería como, debería yo dedicarme el 100% a eso, pero dejo de hacer proyectos de acuerdo, debates de control político. Pero ¿cuál es el rollo del Clan del Golfo con el paramilitarismo y el narcotráfico y el poder territorial que está pasando entre el corredor de la Mariposa, Lijaca y Verbenal? ¿Cuál es ese? Y también en los bordes de Soacha. ¿Cuál es el poder de las mineras ilegales que están pasando en Mochuelo Alto y en los bordes de Ciudad Bolívar? ¿Cuál es el poder de los paramilitares y de las economías ilegales en María Paz, pero también atrás del Portal de las Américas? ¿Cuál es el poder de los corredores del narcotráfico y las presiones de los grupos armados más fuertes de ese país en el puente que cita Carlitos? ¿Y cómo los están cooptando? ¿Y cuál es el poder? Una investigación juiciosa. ¿Y cuál es el poder de quienes financian la primera línea también? Inclúyalo ahí, ¿no? Claro, Carlitos, pero entonces nosotros tenemos que diferenciar la pregunta porque su pregunta es un poquito sesgada y es que hay gente que se hace pasar por primera línea y que está en la primera línea y que son financiados esas personas por narcotráfico, por paramilitares, quizás por policías y por el... ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener poder territorial, John Deere. Acá lo que está en juego a mi modo de ver es poder territorial. A mí lo que me parece importante... Para vender droga. Para vender droga, pero no solo droga. Para que el Estado lo desplacen o esté en complicidad con algunas expresiones de la policía y tener el poder económico, no solo droga, Carlitos, claro que es droga. Y pero para poder vender droga hay que acabar con todo y aprovechar las protestas. Pues es que esa es una hipótesis que tenemos que entender, John Deere, y es que cómo están cooptando las protestas. Yo no estoy diciendo que las protestas no estén naciendo de manera espontánea, pero sí esta gente con las protestas pueden intensificar el poder, porque van cooptando y pescan en el río revuelto, ¿sí me entiende? Pero no es que sea la primera línea. Yo me he reunido con muchachos y muchachas de primera línea, de los de verdad, por decirlo de alguna manera. No, pero ayúdame a entender, por favor, concejal, ¿por qué ese tipo de manifestaciones violentas? Porque la manifestación es válida y necesaria, entendible, por su pacífica, pero hay unos actores que están siendo pagados por grupos armados, lo ha dicho el país, usted lo reconoce, ¿por qué ellos extienden poder cuando vandalizan y cuando hacen actos violentos? ¿Por qué cuando queman un bus, cuando destruyen una estación de Transmilenio? ¿Cómo se traduce eso en ganar poder? Mire, John Deere, yo lo he pensado bastante y quizás aquí, digamos, pierda mucha fuerza y sea políticamente incorrecto. Una protesta es un acto de resistencia para exigir derechos, o sea, es un derecho que te permite pedir derechos. Y muy pocos derechos no se han adquirido si no ha sido con la protesta. Eso es claro. Pero en la protesta también, en algunos casos, no por la protesta misma, sino por lo que tú puedes hacer con ella, tú puedes generar un conflicto, casi un enfrentamiento. Y es un enfrentamiento entre dos fuerzas. Los que salen más perdiendo son los jóvenes que están ahí en medio de la protesta, protestando, digamos, espontáneamente. Pero ahí se juega una trinca, casi una guerra. Y una guerra en últimas, ¿para qué es? Para tener poder territorial. Si usted se pone a ver todas las guerras entre los límites del mundo, ha sido para tener un poder territorial. Un poder territorial de comercio, un poder territorial de ilegalidad y un poder territorial político también. Porque es que acá también hemos visto que políticamente se han ido desplazando las fuerzas en Bogotá. Pero también comercialmente tú necesitas tener una libertad para el tema del narcotráfico, para el tema del contrabando, para el tema de celulares robados. Todo eso tú necesitas hacerlo. Y miren dónde estamos hablando, es que Kennedy, no nos olvidemos que Kennedy tiene el Corabastos que abastece
todo Colombia prácticamente, pero además es el que recibe más plata desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana, pero plata a borbotones en cash. Entonces tú necesitas esos poderes, entroncarlos y fortalecerlos. Y ahorita eso está a flor de piel. ¿Por qué, John Didier? Porque acabamos de salir de una pandemia. Y en la pandemia los poderes territoriales se fueron desplazando, se fueron intensificando, porque la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas estuvimos en la casita. Pero la ilegalidad que pasó ahí y cómo se sigue manteniendo esa ilegalidad que se fortaleció. Entonces, si tú te pones a ver, uno no ve estos niveles de enfrentamiento cuando se protestan los héroes que lamentamos que tumben ese monumento. Entonces, lo que yo veo, lo que yo he visto, porque además llegó un momento en que yo le confieso a Carlos, y en una entrevista yo se lo confesé a Carlitos. Yo dije, esta cosa está tomando unos matices de orden muy complicados. Porque yo estaba en el Portal de las Américas, yo estaba en el Portal de Usme, en el Puente de Usme, en lo que llaman Puente de la Dignidad. Yo estaba ahí y yo llegué un momento en el Puente de la Dignidad, Carlos, que ya estoy tan interiorizado con el Puente de la Dignidad que se me olvidó el nombre original, que yo llegué y ni siquiera pude entrar, Carlos, esto lo confieso, yo ni siquiera pude entrar. Y yo me hice atrás, porque dicen, se dan cuenta que yo soy concejal y esta vaina se rompe. Eran muchachos, que lo voy a decir, estaban armados con armas blancas. Y yo decía, esto no puede ser así. Yo casi me meto, Carlos. Y digo, ey, muchachos, espérense un segundo. Pero si me meto, pues imagínense el bollo. Esos muchachos no eran los que estaban protestando el 28 de abril. Eso estoy seguro. Esos muchachos estaban pagos. Muchos de esos muchachos son pagos. Y muchos de esos muchachos, sí lo voy a decir, muchos de esos muchachos son variopintos, víctimas de la pobreza. Entonces uno veía a estos muchachos, por ejemplo, en algunos sitios, y mi conductor, yo fui a orinar a un sitio al lado de la protesta, y ahí está mi conductor, y me dijo, píllese esos 15 muchachos. Esos 15 muchachos han estado revoloteando, ya les dieron dinero, y tenían unos palos, y entraron a la protesta, y ¡pum, pum, pum!, con puntillitas. Pues claro, usted le pega un puntillazo de esos, usted se emberraca, voltea y le dice, ¿qué le pasa a mi hermano? Y ¡pum!, entra y les mata. Entonces, acá está pasando algo en términos de interiorización del poder territorial, que lo que se quiere hacer es mantenerlo y fortalecerlo. Lo que está pasando al lado de María Paz, que son corredores de Bogotá, que son corredores que se conectan con el Amparo, pero también atrás del Portal. Y todas esas manifestaciones que se van dando, esas manifestaciones que terminan en algunos casos siendo cooptadas. ¿Cuál es el problema de este discurso que yo estoy dando, John Didier? Que jamás quisiera legitimar que no haya protestas, porque yo sí creo en el derecho, creo profundamente en el derecho a la protesta. Lo que nosotros necesitamos no es amilanar la protesta, lo que nosotros necesitamos es investigar a fondo qué está pasando con estas fuerzas y judicializar. Permítame. Necesitamos judicializar. Sí, permítame, concejal, porque se integra este diálogo con el concejal Diego Cancino, nuestro compañero de la mesa de trabajo, Wilson Adrián Bonilla. Concejal, buenos días, mucho gusto, soy Wilson Bonilla. Yo me especializo en temas del agro y escuchando lo que dice Perdóneme, Carlos. yo lo interrumpo, pero es que lo escuché antes de mi intervención y quiero decirle que yo quiero contactarlo a usted porque me di cuenta que usted es de los mayores eruditos, pero además de los conocedores empíricos del tema agropecuario. En esos 10 minutos aprendí montones. Ay, gracias por decirme que hablo largo. Oiga, y que Carlitos lo hizo esperar tanto. Oye, ¿cómo hizo esperar tanto al concejal? No. Ah, bueno. Perdone, no me hizo esperar porque es que la cita era a las 6:30 y yo llegué 12 minutos tarde, entonces es culpa mía. Ah, bueno, concejal. Entonces, bueno, gracias por su apreciación para conmigo. La verdad, humildemente he ido aprendiendo. Desde hace tiempo ya hago un programa en Radio Nacional de Colombia que se llama El Campo en la Radio. Lo invito a escucharlo de 4 a 6 de la mañana. Mi pregunta va a lo siguiente, señor concejal. Yo ahora vivo en Subachoque, Cundinamarca, pero yo vivía en un sector de Madelena y todos los días me estrellaba con la visión de la Universidad Distrital que quedó desde el gobierno de Peñalosa sin terminar. Y esto quedó allí quieto y todavía sigue en el gobierno de la alcaldesa Claudia López, esto quieto. A mí, escuchando a Carlos, a John Didier y escuchándolo a usted, me asalta la siguiente inquietud.
¿Qué falta hace la educación en estos temas? ¿Por qué el consejo no se apersona, por ejemplo, de que termine en esa sede de la Universidad Distrital? Mucha de la gente que vive en Ciudad Bolívar necesita educación, señor concejal. Mucha de la gente que habita este sector de Bogotá necesita educación. ¿Por qué una sede de la Universidad Distrital está a medio hacer y la alcaldesa hace grandes anuncios y dice que se compromete con la educación y todo, y a la hora de la verdad usted no ve compromiso? Mire, señor concejal, el tema rural, Bogotá tiene 8 localidades agropecuarias, 8 localidades rurales, usted lo sabe bien. El problema que es para muchos productores de USME traer sus productos hasta el centro de la capital o llevarlos a Corabastos es increíble. Yo creo que los temas de base, para evitar que uno vea policías o más bien ejército en las calles, como es el reclamo que usted hace, es dar educación y dar apoyo al sector rural. ¿Qué hace el Consejo para esto? No lo estoy condenando a usted ni criticando, porque no conozco a fondo su trabajo ejecutivo allí en el Legislativo de Bogotá, pero sí me parece que hay algo de fondo que hace falta, y es apoyar la educación y apoyar el sector rural. Si no termina en esa sede de la Universidad Distrital, ¿qué va a pasar? Y todo eso se deriva en lo que se ve hoy en día, que haya una primera línea de jóvenes infiltrados algunos, pero otros que tienen razón, y yo apoyo la protesta en muchos casos. Está muy bien. Wilson, me deja hacer una aclaración pequeñita sobre la intervención anterior, y es lo siguiente. Digamos, yo no me retracto sobre lo que le dije a John Didier y a Carlos, digamos, comparto el análisis que acabo de hacer, pero me parece que la otra arista también hay que insistir, Carlitos y apreciado John Didier y Wilson, y quienes nos ven y nos escuchan, y esa es una circunstancia que hay que investigar, que hay que hacerlo de manera integral, pero nada justifica la violencia, y mucho menos se justifica la reacción desproporcionada del ESMAD y de la policía hacia la ciudadanía, que en muchos casos esta ciudadanía es más víctima que victimaria. Usted ve los videos que yo tengo, que los puedo pasar por acá, Carlitos. O sea, yo ayer quedé impresionado. Mire, no lo publiqué ayer porque estaban editando el video, porque el video original es una cosa, no porque yo quiera ocultar información, sino porque esa cosa es pues insostenible, o sea, no se puede ver. Entonces uno dice, la policía y el ESMAD no puede hacer un uso desproporcionado de la fuerza. Mire, denme un segundo. Es el concejal Diego Cancino, a esta hora en diálogo con el CIA, Sistema Informativo, porque también vamos a hablar de la denuncia que hace y pide aclarar las razones para militarizar a Bogotá. Él dice que si se está ocultando información sobre este tema, compañero, ya llega también a la mesa de trabajo Eliezer Ortiz Orjuela. Entonces, regresamos con el concejal Diego Cancino. Es el coronel, es que quisiera, el coronel Vaquero, es el coronel Vaquero. El coronel Vaquero es el comandante operativo de control y reacción. Es el segundo al mando después del comandante Lamego. Y ese coronel dijo una cosa muy importante, que todas las personas de la policía y el ESMAD deben escuchar. Nosotros básicamente vinimos a esta vida a respetar los derechos humanos. Pucha, ese tipo hay que enmarcarlo. Pero lo que uno ve es que no es así. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta como el otro lado de la moneda, porque eso también es muy complejo, igual de complejo que lo que nosotros acabamos de discutir. Frente al tema de Wilson, mire, primero un mea culpa, o sea, su jalón de orejas es doble, y es doble, y yo, una confesión de acción política mía, y una confesión casi que epistemológica o teórica que tiene implicaciones políticas. Claro que sí debemos hacer mayor seguimiento en la inversión de la educación y del agro en Bogotá, del mundo rural, y claro que sí debemos hacer como presiones para que eso se desarrolle. Yo entiendo que la sede de la Universidad en Ciudad Bolívar va bien, es lo que yo entiendo en esta alcaldía, o sea que se ha ido desarrollando. No está, pero no hay nadie trabajando, se lo digo. Bueno, listo, entonces hagamos una cosa. Yo vivía ya 5 años, y en los últimos 2 años en el que dejó Peñalosa y asumió Claudia López, vi un obrero, y en este momento me atrevo a asegurar que no hay nadie allá, y voy a pedir también. Entonces, Wilson, eso era lo que le iba a decir. O sea, yo entiendo, pero averigüémoslo, y si no es así, entonces actuamos inmediatamente, y me comprometo aquí en la voz del CIA y al Día Noticias a tener información real y a presionar para que eso, digamos, se desentrabe
nosotros como concejales y además como concejal mocusiano y como concejal del Verde, donde nuestra gran apuesta es la educación. Que me comprometo a, digamos, a mandar una pregunta que puede ser pública y llamar a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Educación para ver cómo va, qué está pasando y si está pasando algo, digamos, en términos de que se está embolatando la cosa, por qué se está embolatando y que se desentraba. Eso me parece bien. Y eso, digamos, aquí en público me comprometo, y Carlitos y John Didier, que son tan juiciosos, saben que me presionan, y la próxima llamada, Cancino, ¿qué pasó con lo que le dijo a Wilson? Pero su reflexión es mucho más profunda, Wilson, que me parece que es fundamental y trabajemos en eso, y en serio se lo digo, y es el entronque entre el mundo rural y el mundo educativo. Porque Bogotá es una Colombia, entonces Bogotá tiene las mismas inequidades de Colombia. Entonces Bogotá tiene unos niveles, un promedio de educación de prueba saber, el doble del promedio de Colombia, vale, pero entre Sumapaz y donde yo estudié, pues la diferencia de la calidad educativa es de 4 veces peor. Entonces ahí nosotros tenemos que ver qué pasa, entre Luzme rural, entre Suba rural, al interior de Suba. Entonces un colegio que queda como el San George, que está en Suba, más los colegios distritales de las veredas que también hay en Suba, ¿qué pasa ahí? Ahí nosotros tenemos que focalizar, nosotros tenemos que hacer un seguimiento, porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Wilson. Aquí la gran apuesta es la educación. Yo en estos días pensaba una cosa y yo decía, mire, nosotros no nos podemos distraer, y yo a veces me distraigo, Wilson. Yo le confieso que uno haciendo política a veces se distrae porque son tantas cosas, y yo pensaba, pucha, no, uno no se puede distraer. El gran horizonte, el gran horizonte de esta vuelta es la educación. Pare de contar. Claro, la pobreza, la inequidad, eso es fundamental, pero para acabar la pobreza y la inequidad de fondo, la única apuesta, de eso sí yo estoy convencido, es la educación. Y nosotros tenemos que jugárnosla por eso con toda. Entonces, usted acaba de ponerme una agenda que yo estaba distraído y que hoy mismo hay que replantearla al equipo, y es, ¿qué hubo la educación? O sea, ¿por qué me eligieron a mí? Sí, además cuando desde el punto de ustedes la educación, y la alcaldesa se jacta hablando de la educación, pero uno ve que no hay mucha acción. Me perdona, pero es así. Sí, concejal Diego Cancino, estos espacios que le permiten reflexionar, analizar, pues qué bueno que puedan servir también para alimentar y nutrir sobre su plan de trabajo y sobre todo lo que necesita la ciudad. Qué importante. Concejal, muy amable, gracias por estar en el sistema de la denuncia, de las Américas. ¿Me deja hablar 2 minutos de la denuncia? ¿No ha hecho la denuncia, concejal? No he hablado de la denuncia. Yo le pregunté de la denuncia. Yo le pregunté, pero bien pueda, por favor. ¿Me dan 40 segundos? No, bien pueda, concejal, por favor. Ya Mire, es una cosa muy puntual. Esta ciudad se decidió hacer policía militar. Una policía militar hace parte del ejército. En sentido estricto, sí es meter militares a la calle. Y eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque para que el ejército, según la Constitución, esté patrullando, pues es en estados excepcionales o en estado de conmoción, y en ninguna de las dos estamos. Y la función de los militares del ejército es la soberanía, es la identidad, es guardar, digamos, el territorio nacional. Según la Constitución. Sí, según la Constitución. Y según la Constitución, en el artículo 2, ese es el 217, y el 218 dice que la policía tiene que guardar la seguridad ciudadana. Son dos funciones totalmente diferentes. Mezclarlas es muy difícil, porque cada uno tiene su cosa, zapatero a tus zapatos. ¿Qué pasó? Que cuando y eso puede ser susceptible de inconstitucionalidad. Y no lo digo solo yo, o sea, lo ha dicho una cantidad de gente, incluyendo la CIDH. Entonces, nosotros pedimos el decreto, que lo tenía que expedir el gobierno nacional porque es del ejército, ¿sí? A la policía, a los militares, al Ministerio de Defensa. Oiga, lo pedimos hace 3 semanas vía una congresista maravillosa de este país, si no la mejor congresista que ha parido la historia de la humanidad, que ustedes ya se imaginarán quién es, ¿sí? ¿Quién es? Maravillosa. Ángela María Robledo Gómez, eso es obvio. Y entonces, hicimos, ¡uy, Carlitos! No. Entonces, nosotros hicimos ese derecho de petición. Moción de orden, y yo estoy de acuerdo con... Yo no fui. Moción de orden, ¿y qué dice Wilson?
Entonces, y estoy de acuerdo con el concejal. Nosotros pedimos ese derecho de petición hace 3 semanas. Y hace 3 semanas nos están pimponeando entre la policía, el Ministerio de Defensa y el Ejército. Ayer la policía nos dice, no, eso no tiene nada que ver con nosotros. Se lo mandamos al Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa dice, estamos buscando el documento. Nosotros por nuestro lado preguntamos al Ministerio de Defensa y al Ejército, oiga, ¿dónde está el decreto donde se armó este rollo? Ah, no sabemos. Luego, entonces, tomaron una decisión de este calibre sin ningún fundamento. O nos están ocultando información o la información no existe. Y en cualquiera de los dos casos es muy grave para la democracia. Pero además es que esto viene pasando desde el 21 de noviembre del 2019. Acuérdense la investigación que hicimos con César Caballero, John Didier y Carlos y Wilson, donde fue persiguiendo fantasmas. O sea, aquí nos montaron un estado de conmoción prácticamente, ¿sí? Donde se registran las garantías de una democracia para que el ejército pueda entrar libremente, ahí sí de verdad, digamos, militarizando este rollo. Y el fundamento era que había vándalos, y cuando nosotros preguntamos cuántos vándalos fueron judicializados, 0 pollitos. Entonces fundaron una decisión a la luz de unos fantasmas, y aquí están fundando una decisión a la luz de un fantasma que quizás no existe, que es este documento o este decreto. Eso es delicadísimo. ¿De dónde? Entonces uno cómo puede justificar eso y de dónde se ancla legalmente esta decisión. Sí, suele ocurrir. Suele ocurrir ese tipo de decisiones, concejal, y no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Recuerde las armas biológicas de destrucción masiva que entró Estados Unidos a buscar a Irak y nunca encontró nada. Bueno, concejal, yo sí le había hecho la pregunta, pero porque se alargó el otro tema, porque fueron casi 2 preguntas en una, usted no me había alcanzado a responder y muy válida su denuncia. Concejal, muy amable y siempre estos micrófonos a sus órdenes aquí en el Sistema Informativo de las Américas y Al Día Noticias. Al Sistema Informativo de las Américas, Al Día Noticias, mil gracias, Carlitos, John Didier, Wilson. Qué maravilla empezar el día con estas conversaciones. Bueno, señor, muy amable, muchas gracias. Ahí estaba el concejal de Bogotá, café, Diego Cancino, del Partido Alianza Verde, señor. No invito café el concejal Diego Cancino, pero de igual manera se le quiere y se le tiene gran estima en este sistema informativo auténtico. Pero porque no me han invitado presencialmente. Vamos a invitar presencialmente. ¿Ya está vacunado? Vacunado total. Bueno, entonces hay que invitarlo presencialmente, Carlos. A ver, por favor, el concejal tiene vehículo y... Pero no, va a tocar en el máster, eso le iba a decir, le va a tocar en el máster de Al Día Noticias, que queda más central, porque aquí a Usme... No tengo problema en invitarlo, me parece. Por eso le pregunté si está vacunado. ¿Está vacunado? Aquí entra. Esto es como Barichara y Los Santos. Ya piden vacuna para poder entrar. Concejal, un feliz día. Oiga, buen día. Un abrazo enorme. Bueno, oiga, Carlos, si ve que están pidiendo ya vacuna en Barichara y en Los Santos para poder ir a hacer turismo por allá, cualquier visitante tiene que estar vacunado, si no, no entra. Entonces, hay que pedir la vacunita. Bueno, ahí estaba la denuncia del concejal Diego Cancino, que pide aclarar las razones para militarizar a Bogotá. ¿Están ocultando información? Es la pregunta que deja aquí en el Sistema Informativo de las Américas y Al Día Noticias el concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde, Diego Cancino. 728. Credibilidad. www.elciaradio.com. Quien tiene la información tiene el poder. El poder de analizar, el poder de preguntar, el poder de investigar, el poder de encontrar la verdad. CIA, el poder de la información.